Hoy en un nuevo episodio de Aclarando Mitos sobre el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, vamos a hablar sobre este video que me compartieron en un grupo de abogados expertos en insolvencia en el cual estoy inscrito. Este video me causó bastante escozor porque está partiendo de un ejemplo falaz para ofrecer un producto alterno o una solución alternativa a acogerse al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante que, a juzgar por la página, da la sensación de que es volver a endeudarse. Vamos a verlo. Insolvente. Esta es una opinión impopular, pero igual la voy a compartir. A ver, no se trata de que sea o no una opinión impopular, sino que es incluso una recomendación que los abogados que trabajamos en esto y que además trabajamos en esto de forma responsable le hacemos a muchos clientes cuando analizamos su caso. Así que esto no es ningún misterio. Sigamos viendo el resto del video. Guárdalo porque sé que le interesa. El proceso de insolvencia económica de persona natural no condona deudas. En redes sociales se comparte. Aquí ya empezamos mal, esto es una falacia. El régimen de insolvencia efectivamente no condona deudas, pero tenemos que partir del hecho de cuáles son las etapas en las cuales se compone ese régimen. Primero que todo tenemos la audiencia de negociación de deudas, que es básicamente una conciliación con esteroides en la cual se busca evitar lo que sigue después, que es la liquidación patrimonial. De la mano de la audiencia de negociación de deudas existe la convalidación de acuerdos privados, que es básicamente, como bien lo dice la palabra, convalidar acuerdos con los cuales el deudor llegue con otros acreedores. El hecho es que cuando se habla de no condonar deudas se está partiendo se está omitiendo algo muy importante, que es el famoso descargue, que es algo que es una figura que trajo el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante y que trajeron del derecho anglosajón, y es reconocer que con el patrimonio del deudor no se alcanza a pagar todas las deudas y por ende se le da el beneficio de mutar esas obligaciones que no se alcanzan a pagar en naturales para que no se las sigan cobrando después. Esto está en el artículo 571, numeral primero, y es un beneficio al cual se accede cuando el deudor ha sido transparente con la información que aportó, no ocultó bienes, no ocultó deudas, y se da tras finalizar la audiencia de liquidación, la audiencia de adjudicación y liquidación patrimonial, y se encuentra que ya no existen más bienes ni más dinero que repartir. Hay muchísimo contenido hablando de los beneficios y se ha malentendido como una figura fácil para no pagar las obligaciones. Sí, en eso estamos de acuerdo. Muchos creadores de contenidos venden esto como una figura para no pagar las obligaciones, de la mano de lo que yo les acabo de decir. Mucha gente se mete en insolvencia creyendo entonces que van a simplemente acogerse a esto y van derecho por un túnel hacia el descargue. Y inicialmente muchos abogados lo vendieron de esa forma, pero pues a medida que uno va ejerciendo ya se va dando cuenta que no es tan sencillo y se utiliza ahora como una estrategia más para, uno, proteger patrimonio, dos, pues para evitar ciertos dolores de cabeza que van de la mano con la negociación de deudas, o cuando ya se va viendo que la persona ya no tiene más opciones. Eso se trata, asesorar a las personas en insolvencia de manera responsable e inteligente. Esto no es así. Los procesos de insolvencia generalmente son supremamente largos y no me refiero a no es fuero general, no, la excepción es que sean supremamente largos. Por lo menos mi calidad de operador judicial en insolvencia, una audiencia conmigo en promedio está durando 12 audiencias. El trámite indica que máximo tiene que durar 60 días hábiles. Eso está en el 544 si no estoy mal. Y excepcionalmente se puede extender por 30 días hábiles más, con un total de 90 días hábiles. Eso pueden ser en promedio unas 7 audiencias, y se da, de hecho, por culpa de los mismos acreedores. ¿Cómo le parece? Cuando usted le toca a un acreedor hace mal asesorado por un abogado leguleyo que se pone a poner objeciones, que se pone a poner tutelas, el trámite se alarga. Cuando llega un acreedor creyendo que es que, o que no capta que el deudor no tiene plata, y empieza a decir, no, pero aplaudimos porque vamos a analizar la propuesta, el trámite se alarga, se dilata más bien. Cuando llega un acreedor asesorado por un abogado que, por decirlo menos, es mediocre y sencillamente no lleva toda la entidad y después llega perdido a la próxima audiencia, ¡ay, se me olvidó!, pues el trámite se alarga. Y como le digo, en promedio puede alargar 7 u 8 audiencias un trámite largo, pero lo normal es que un trámite se vaya en 2 audiencias, e incluso se pueda evacuar perfectamente en una. Es decir, no va a durar los 60 días que dice la norma, sino que perfectamente en un mes, si es un trámite bien llevado, bien organizado, se puede dar por
se puede terminar en acuerdo de pago o en liquidación patrimonial. Sí, que puede ser de un plazo entre 60 y 90 días. Me refiero a los plazos para saldar la totalidad de las deudas. Se lo explico en un ejemplo. Usted tiene 3 deudas. Esta es otra cosa. Aquí se está refiriendo al plazo de duración del acuerdo de pago, que esto está en el artículo 555, si no estoy mal. Bueno, después lo revisamos y lo pongo en pantalla, en donde se establece que la duración del acuerdo de pago no puede ser mayor a 60 meses, pero existen dos excepciones. Uno, cuando los acreedores que representen el 60% del pasivo votan positivo a la propuesta, es decir, cuando digamos que tú debes 100 millones de pesos y pues los acreedores que representen 60 millones de pesos apoyan esa propuesta. Tienen que ser 2 o más. O la segunda, cuando se han pactado deudas a mayor plazo. Normalmente cuando hay un hipotecario a 30 años, pues obviamente se entiende que en este caso el acuerdo de pago se puede extender a más de 60 meses. Es apenas obvio y natural porque precisamente se contrató con uno de los acreedores un plazo mayor y no tiene caso entonces entrar a extenderlos o a limitarlos sin entender la naturaleza de esa creencia. Una hipoteca, un crédito personal y varias tarjetas de crédito. Estas deudas. Bueno, ojo con este ejemplo que ella está dando. Miren, volvamos a retrocederlo. Un crédito personal y varias tarjetas de crédito. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante que se llama el orden de prelación legal. ¿Qué pasa? Este crédito hipotecario se paga primero que estos porque estas tarjetas de crédito y esta persona natural son créditos quirografarios. Existe en los trámites de negociación de deuda algo que se llama el orden de prelación legal que está hecho en el Código Civil y es una pirámide. Aquí los pongo. Esto es un ejemplo medio chambón. Están los acreedores de primer orden, los de segundo orden, los de tercer orden, los de cuarto orden y los de quinto orden. Los de primero normalmente son los impuestos, los de DIAN, gobernación, alcaldías, bueno, los laborales y los alimentos. Los de segundo orden son los prendarios, garantías mobiliarias. Tercer orden son las hipotecas, ya que en este ejemplo, este es un acreedor de tercer orden. El cuarto, pues ya se habla de proveedores que en el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante es muy raro que vayan. Y pues también se habla de ciertos créditos educativos que otorga directamente pues el aula escolar, no el ICETES, porque el ICETES es un acreedor de quinto orden. Y esos son todos los demás que no mencioné aquí. Y entre esas, estas tarjeticas de crédito. Póngale cuidado. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que yo no puedo comenzar a pagar esto sin pagar primero porque son el mismo acreedor. Pero quiere decir que cuando yo termine de pagar este hipotecario, aquí sí sigo con todos los demás. Hecha esta explicación, sigamos viendo el video porque es muy importante. Estas deudas suman un total de 102 millones de pesos. A través del proceso de insolvencia, el juez dictamina que usted solamente puede pagar una cuota de 800. Bueno, aquí volvemos otra vez al error. En ningún momento el juez dictamina nada. El juez aquí tiene un papel residual que se limita a resolver las controversias, las previstas en el título contentivo de régimen de insolvencia, es decir, no son cualquier controversia, sino que se limita solamente a existencia de naturaleza y cuantía de obligaciones. Que ha aparecido pues leguleyos y otras personas que convenientemente quieren hacer un trámite paralelo en donde el juez resuelve todo, pues la verdad son gente muy perdida, que espero que Dios los tenga en su gloria, porque deberían de leer lo que dice el Código General de Proceso frente a la naturaleza de los procesos declarativos, en donde, por cierto, se resuelven todo ese tipo de cosas que no tienen un proceso especial, como serían las controversias dentro del régimen de insolvencia. Pero bueno, ahí ya me perdí. Además que el marco de ese papel residual del juez, que solamente se limita a resolver controversias sobre existencia de naturaleza y cuantía de obligaciones, a resolver sobre controversias sobre los hechos de incumplimiento o impugnaciones del acuerdo de pago y conocer de la liquidación patrimonial, quiere decir que el juez no impone en ningún momento de la cuota. Jamás, ojo, aquí no se impone nada, aquí se concilia esa cuota y se concilia con sus acreedores dentro de lo que ya les expliqué. 2.000 pesos y primero se la van a aplicar así, 96 cuotas al crédito 1. Cuando termine de pagar Bueno, este es un ejemplo que ella puso y ella claro que es un ejemplo y depende muchísimo de la capacidad económica del deudor, pero dentro del ejemplo que ella puso, que recordemos hay un hipotecario, 96 cuotas para el crédito hipotecario es un plazo relativamente razonable. obligación pasará a pagar la obligación 2 y luego pasará a pagar la obligación 3. En total usted se
se va a tomar 20 años. A ver, ¿cómo? En total usted se va a tomar 20 años. No, venga. Oiga, hermano, mire, yo entiendo que ustedes quieran ofrecer sus productos de manera libre en esta plataforma, pero pues no le digan mentiras a la gente. Esto no se va a demorar 20 años. Primero, no se los va a imponer ningún juez, ojo. El juez no impone acuerdos. O sea, esos son a los que llegan las partes. Y segundo, bajo ninguna circunstancia, en el ejemplo que ella ha dado, eso va a demorarse 20 años, porque no quiere decir que se le va a pagar en 90 meses a uno y luego 90 meses a otro. Para empezar, un acuerdo de esas características se va a impugnación porque está desconociendo el par condicio creditorum, que eso es un principio legal dentro del cual que establece que todas las obligaciones dentro de la misma clase, recuerden la pirámide que les dije al inicio, se tienen que pagar de la misma forma. O sea, al hipotecario se le puede pagar en 96 meses, pero a todos los demás se les tiene que pagar dentro de esos 96 meses. Es decir, ese acuerdo por mucho duraría unos 200 meses, pero no 20 años, o sea, es absurdo. Que 120 meses viene siendo casi como 11 años. Igual está muy extenso, pues yo lo propondría de otra manera en mi calidad de operador y pues ya las partes deciden si lo aprueban o no. Pero no quiere decir que un juez vaya a imponer esto y que esto sea la norma. Esto lo que está diciendo es un ejemplo X que desconoce básicamente este principio de la par condicio creditorum y me atrevería a decir que incluso es una patraña. Bien, 20 años en salir de todas sus obligaciones, sin contarle el costo de un proceso como este para un... El costo del proceso va ligado al monto de las obligaciones. En ese caso, para 100 millones de pesos, les puede estar, según la tabla del Ministerio de Justicia del Derecho, saliendo pues, en el valor que yo le bajaré en pantalla, porque en este momento no tengo cómo consultarlo, pero se puede tramitar de forma mucho más económica. Por lo menos aquí en Cali, una deuda de 102 millones de pesos, perfectamente los costos de trámite pues, están saliendo en unos 2 millones de pesos en algunos centros de conciliación, que frente a todo el problema que tiene una persona que no puede afrontar sus endeudamientos sigue siendo algo muy asequible. Y como yo dije, he hecho en un artículo de mi blog, munomontoya.com, que espero que visiten, la tendencia va a ser a que esos costos del trámite de insolvencia personal natural no comerciante van a tender a la baja a medida que se vayan autorizando más centros de conciliación para conocer de esos trámites de insolvencia. Es decir, la relación costo-beneficio incluso en este ejemplo o en otro ejemplo con una cuantía de obligaciones superior va a seguir siendo favorable para el deudor. De los 15 a 18 millones de pesos. Sin embargo, antes... O sea, 15 a 18 millones de pesos ¿para qué? ¿Para el ejemplo que acaba de dar o en promedio con todos los trámites? Voy a poner aquí una copia pues, de la tabla de tarifas del Ministerio de Justicia para estos trámites de negociación de deudas, que aclaremos, es una tarifa de hecho, es decir, no puede pasar de esto, pero sí se puede cobrar mucho menos y ya ustedes concluirán si se ajusta a ese promedio. En este panorama aún existen diferentes soluciones financieras y alternativas. Sí, claro, existen diferentes soluciones financieras y alternativas para una fuerza de insolvencia. El problema es que estas no le convienen a todos los deudores y en algunos de los casos puede que hasta empeoren su situación. Ojo con esto. Miren con lo pilas con lo que están ofreciéndole a los deudores, porque en ningún momento una libranza, y esto es algo que infiero del mismo título del canal que se llama Tu Libranza Digital, le puede servir siquiera a un deudor. Esto por mucho le va a servir a pensionados, le va a servir a funcionarios públicos, sin que por eso sea la mejor solución. De hecho, a veces hasta puede que incluso lo perjudique más porque está comprometiendo gran parte de su salario para pagar esas deudas. Entonces, miren, muchachos, si lo que se propone básicamente es desmotivar a las personas de acogerse a insolvencia, tenemos que partir del hecho de que esto depende de un análisis de cada caso concreto y no puede hacerse con mentiras. Se tiene que hacer de buena fe y este video no está haciendo eso. Me da pesar a las personas que se van creyendo esto y se van metiendo de cabeza a ese tipo de soluciones, partiendo de estas falacias, porque lo único que están haciendo es incluso perjudicarse aún más su situación, porque una libranza u otro préstamo, digamos que para compra de cartera, lo único que va a hacer es, en muchos casos, aplicar un pañito de agua tibia a una situación más grave, y es que la persona de verdad no tiene ingresos suficientes para pagar esas deudas, porque si no entrara no estaría recurriendo a esas soluciones. Así que lo mejor es que tomen una asesoría jurídica especializada con alguien que sí sepa el régimen de insolvencia, que pueda sentarse y revisar su caso concreto y decirle qué es lo que le conviene realmente, sin mentiras, sin patraña y sin ofrecerle una solución de entrada, sea la libranza o sea una insolvencia o cualquiera, porque soluciones hay, pero no todas aplican para cada caso en concreto. Tenemos que ver el derecho más como
Y el abogado más como un sastre, que le toma medidas a usted y le pone la prenda correcta para la ocasión correcta. No simplemente un vendedor del ERPO, de Primar, que le va vendiendo cualquier cosa, así no le quede.